Pues hoy no nos vamos de la ciudad de Elche, estamos dentro del municipio en las instalaciones nuevas, ahora las veremos y ahora hablaremos de ello con Serafín Quiles, el gerente de Ascensores Serki, para conocer hoy a esta empresa familiar que comentábamos que lleva 15 años, en 15 años ha habido muchos cambios, muchas circunstancias por las que vamos a pasar ahora charlando tranquilamente, entre ellas el cambio de ubicación. Pero vámonos a los orígenes, que es a lo que nos dedicamos en este programa, a ver la empresa desde el origen, desde la fundación, desde los inicios. ¿Dónde comenzó la empresa hace 15 años ya? Pues la empresa comenzó en un local que está cerquita de estas instalaciones, en la calle Justo Linde. Fue un local que compró mi hermano prácticamente pues cuando ya tenía claro que tenía la empresa. Compró un local que se metió hasta más arriba de las cejas, de endeudamiento. Vamos a hablar de esta empresa y hablar en especial del inicio. Nos lleva a hablar de tu hermano, fue el precursor de la empresa. Sí, mi hermano fue el fundador, él ya trabajaba en el sector de ascensores, en otra empresa, y de hecho él me propuso a mí, por allá por el 2003-2004, el montar una empresa, los dos juntos, para hacer este servicio, porque vio esa brecha que había en el mercado, porque en ese momento los precios de las empresas, que prácticamente era un oligopolio que se repartía entre las multinacionales, y nadie se cuestionaba el cambiar de empresa mantenedora. Tú en tu casa tenías una marca de ascensor que te lo había instalado esa marca y era para toda la vida ese mantenimiento. Y esos mantenimientos eran bastante más caros que ahora, del orden de 3 veces más caro que ahora. Entonces mi hermano vio ese mercado ahí y me propuso, al final yo no lo acompañé, empezó él solo y bueno, tuvo pues un valor muy importante el enfrentarse él solo a esas multinacionales y empezar de cero. En ese momento también que la posibilidad de abrir una empresa de ascensores era mucho más difícil que ahora. Los requisitos que pedía el Ministerio de Industria eran mucho más duros. Exigían ya tener 5 técnicos en plantilla, tener un ingeniero en plantilla. Entonces, claro, empezar una persona como mi hermano, que había empezado sin tener un riñón, sin tener alguien que la padrinara, ni nada, que con esas personas era muy difícil poder empezar así, pero bueno, así todo lo hizo y tuvo mucho mérito. Hoy en día es más sencillo iniciar una empresa, una actividad de estas características. Normalmente la normativa cada vez es más restrictiva, en este caso al contrario. Sí, en este caso lo han hecho más favorable para que exista ese libre mercado y de hecho hoy en día hay muchas empresas mantenedoras que los requisitos que se exigen son mucho menos duros. ¿En qué circunstancias abre tu hermano la empresa? Nos decías que ya él había trabajado dentro del sector, lo que pasa que aquí decide que quiere trabajar para él. ¿En qué circunstancias hace 15 años dice voy? Pues él lo que vio fue que lo que cobraban las empresas multinacionales eran unos precios desorbitados para lo que él consideraba que se podía hacer. Entonces él empezó ofreciendo ese servicio mucho más asequible y dando un servicio mucho de mejor calidad, haciendo mucho mejor esas revisiones y preocupándose mucho para que esos ascensores no diesen problemas. Y eso fue lo que le propulsó al éxito, de alguna forma, bueno, más aparte el boca a boca, ¿no? de lo que la gente pues iba diciendo cuando él se encargaba de los mantenimientos, porque él hacía que ese ascensor prácticamente no tuviese fallos, o cuando tuviese fallos actuar muy rápidamente y siempre poniéndose un poco más de parte del cliente, del usuario, que hacían las multinacionales, que como estaban ellas solas en un principio en ese mercado, pues no tenían necesidad de esa empatía. ¿Le costó despegar a la empresa? Sí que le costó.
tuvo unos años muy duros, como decía, pues tuvo que contratar gente que no tenía trabajo al principio para esta gente. Fueron unos años muy duros para él, tenía muchas deudas de esos préstamos que sacó para poder arrancar. Y ya pues una vez que empezó la gente a confiar en él, a tener ya más estabilidad, más cuota de mercado, pues fueron unos años duros. Luego ya poco a poco pues fue formando al equipo de gente que todavía conservamos, continúa con nosotros, los chicos que empezaron con él empezaron en prácticas y Sergio fue los que le formó tanto a nivel técnico como en valores, como a la hora de tratar al cliente, lo que tenía que hacer para que el cliente sintiese que se estaba mimando al cliente, que se estaba mirando para que ese ascensor no fallase y que el usuario que usaba el ascensor no percibiese que era un problema el ascensor. ¿Cuánto tiempo le costó consolidar la empresa? ¿En qué momento Ascensores Serki está afianzado y ya empieza un poco la trayectoria que es lo que conocemos hoy? Pues yo creo que unos 3-4 años por lo menos fueron muy duros para él para poder consolidar la empresa, y a partir de ahí sí que ya tenía un 2007, 2008 empezó ya a tener una estabilidad y a partir de ahí ya fue unos años también un crecimiento bastante rápido. Tú en un primer momento nos comentabas, no quisiste iniciar la empresa de cero como te propuso, pero como hermano y desde la barrera, ¿cómo seguiste el que él sí apostara por este proyecto? ¿Cómo le veías? Porque además, por lo que nos comentas, con momentos complicados, con muchas deudas, con incertidumbre, eso como hermano, ¿cómo lo veías? ¿Cómo era el apoyo? Pues yo lo veía, bueno, siempre lo admiraba mucho porque sabía que estaba haciendo un esfuerzo muy grande y lo veía sufrir también, y me enorgullecía de él cuando veía que iba dando pequeños pasos, ¿no? Y veía cómo pues ampliaba los vehículos. Me decía, pues ahora tengo más técnicos, hemos ampliado, y poco a poco iba metiendo gente potente, gente que le ayudaba a crecer dentro de la plantilla, y a mí eso pues me daba mucha felicidad verlo cómo había conseguido un poco su sueño de ser un referente dentro del sector. ¿Cómo era vuestra relación? ¿Cómo recuerdas a tu hermano? Pues la relación era muy buena. Sergio era una persona bastante discreta, muy introvertido, así no solía contar mucho, pero muy cariñoso, una persona de un corazón muy grande, que se podía confiar mucho en él. ¿Cómo se recuerda a tu hermano dentro de la empresa? Pues... Porque además hay gente, lo comentabas, gente que comenzó con él, que 15 años después sigue estando en la empresa. Sí, pues yo creo que no estaba yo ahí, pero yo creo que lo recuerdan como una persona muy compañero, una persona muy buena gente que les ayudaba a crecer, que confiaba también en el equipo. Quizás pues eso transmitía mucho esa tranquilidad también y ese conocimiento de confianza, o de ayudar a que la gente fuera un poco también autónomos, ¿no? Llevo 13 años en Ascensores Serki y la experiencia la verdad es que ha sido muy buena. Bueno, y sigue siendo muy buena. He crecido tanto como persona como laboralmente. Pues en la empresa llevo desde 2007. Estoy trabajando aquí porque mi suegro conocía al fundador de la empresa y yo estaba buscando trabajo y nada, coincidimos con él, me hizo una entrevista y nada, comenzamos a trabajar aquí. Y, bueno, yo desconocía totalmente el tema de lo que son los ascensores, prácticamente no sabía de qué se componía un ascensor y nada. Me formó y conforme iba creciendo la empresa, yo iba creciendo con ella y bueno, actualmente soy responsable del equipo de montaje. ¿Tú como gerente estás en la empresa desde hace 4 años? Sí, yo me incorporo después de fallecer mi hermano en 2017, pues yo me encuentro en ese momento porque la empresa había perdido a Sergio, que era el que la dirigía, y
Y yo pues tenía mi plaza de funcionario en el ayuntamiento y bueno, ante ese problema, digamos, de que la empresa pues se quedaba sin nadie que la dirigiese, pues tras la petición de mi padre también, de que le gustaba que siguiese siendo familiar y que continuase dentro del núcleo familiar, pues doy un paso adelante porque creo que en ese momento era lo mejor para la empresa y lo mejor que podía hacer por mi hermano. ¿Porque tus padres estuvieron en algún momento vinculados a la empresa con tu hermano? No, realmente no. Simplemente era un interés de tu padre por continuar, Sí. ¿no? Con el legado de tu Exacto. hermano. ¿Cómo han sido estos 4 años entonces? Bueno, ¿qué te planteas? Porque en muchas ocasiones, o a lo mejor habrá gente que teniendo un puesto de trabajo fijo, ¿no? Que es lo que se suele pensar. ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿O qué te anima a dar el paso? Bueno, voy a dejar, igual que te preguntaba por las circunstancias de tu hermano, ¿cuáles son las tuyas cuando recoges el testigo? Pues las circunstancias mías, pues sí que es verdad que tenía una plaza en propiedad y tenía mi futuro asegurado. Y esto pues se me presenta como un reto, porque yo amaba también la empresa, amaba a Sergio y creía que en ese momento pues hacer que continuase el legado de Sergio, lo que él había dejado, era como su hijo, porque Sergio no tenía familia, era como hacer que esto siguiese en vida, su esencia, ¿no? Y luego las personas que conocía dentro de la empresa, pues siempre me habían gustado mucho también. El equipo que yo conocía me gustaba mucho y me animó mucho también a tomar este paso. Valía la pena tomar el paso por estas personas. ¿Y cómo fue tener que adaptarte de un trabajo que no tenía nada que ver con esto a ser el gerente de esta empresa de la que habías dicho que no? Pues fue muy duro porque yo en ese momento no tenía mentalidad de empresario, no sabía dirigir equipos de personas, no sabía si sabía dirigir, no conocía el sector, no conocía a nivel técnico pues poco más que cualquier usuario que toca el botón para subir y bajar. Sí que es verdad que vengo de formación profesional, igual que mi hermano, de la parte técnica, electrónica y me gusta, toda esta parte me apasiona. Pero me paraba bastante el tema de repente pues un poco suplantar en algún momento esa identidad de mi hermano, que él deja de estar ahí, desgraciadamente, y al día siguiente estoy yo ocupando un poco, representando su puesto, ¿no? Y fue duro porque es un cambio pues totalmente casi radical, ¿no? de mentalidad, de tener que comprender también el sector, lo que es la empresa a nivel económico e intentar gestionarla pues, de la mejor forma posible. Pero ha sido apasionante, la verdad es que han sido unos años apasionantes que al principio pues cuesta mucho y luego pues cuando vas viendo que el crecimiento que tienes en ese tiempo es exponencial. El enfrentarte a estos retos hace que te obliga a crecer, no puedes estar en el mismo estado que estaba hace 4 años. ¿Y aprender? Claro, sí, a nivel, o sea, crecimiento, claro, Sí, es sí, aprendizaje, sí me refiero que es crecimiento a todos los niveles. ¿Cómo han sido estos 4 años? ¿En qué situación está ahora la empresa con esta nueva ubicación? Después de haber sobrevivido un año de pandemia, como muchísimas otras empresas, han sido 4 años intensos, porque al final se juntan muchas cosas. Sí, ha sido, bueno, en este momento la empresa creo que tiene una situación bastante estable, tenemos ya mucho más control a nivel interno del funcionamiento de la empresa, se ha reestructurado también a nivel profesional, ¿no? se han generado unos departamentos y está todo mucho más organizado, mucho más procedimentado, los procedimientos y la forma de trabajar mucho más ordenada y la información está dentro de la empresa, es más, pertenece a la empresa, no hay
es más difícil fallar, siempre estamos buscando la forma de mejorar, pero creo que hemos mejorado en lo que es el sistema de la empresa. Y bueno, estos años al principio fue duro también porque el que fallezca el gerente de una empresa pues es una debilidad, pero bueno, con el tiempo los clientes han sido fieles, hemos tenido suerte de que pese a la incertidumbre que había en ese momento, pues han continuado confiando con nosotros. Nosotros hemos seguido siendo los mismos y intentando mejorar. Al final hemos hecho cosas para mejorar y seguir dando ese servicio que es lo que Sergio hacía. De una forma más profesionalizada quizás, pero en base seguimos siendo los mismos. Y nada, pues en principio la empresa sigue siendo la misma. Sí que estos años, sobre todo la pandemia, pues ha sido duro como para todo el mundo. No creo que haya sido... Quizá aquí hemos tenido algo más de estabilidad porque el sector nuestro es un sector que es necesario, un servicio que todos necesitamos y eso nos mantiene. Se está vendiendo menos porque, como es natural, pues la gente tiene miedo de gastar y estamos trabajando mucho, presentando presupuestos, pero luego al final no se suelen firmar, no hay reuniones de comunidades, pero a nivel de eso estamos bastante, a nivel económico pues estamos bastante estables, nos mantiene la estabilidad, nos permite incluso seguir creciendo en trabajadores, en plantilla y poder crecer como empresa. La empresa ha crecido muchísimo a nivel personal y de clientes. Bueno, la verdad es que cuando yo entré era una empresa muy pequeñita, habían solo 4 trabajadores y ahora hemos evolucionado muchísimo, ya rondamos los 40 trabajadores. Los clientes, la verdad es que nos eligen a nosotros, yo creo que por la cercanía, por la confianza que ofrecemos a la hora de presentar un presupuesto y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que nos conozcan y que nos den ese voto de confianza. Hay muchos edificios, porque claro, nosotros vamos por la calle, es una ciudad muy grande, vivimos en una ciudad muy grande, hay muchísimas casas, muchísimos edificios, pero al verlos por fuera pues no sabemos cómo están por dentro y no sabemos si tienen ascensor o no, que es algo que lo tenemos como muy cotidiano, damos por hecho cuando hay un edificio con distintas plantas que tenemos ascensor, pero hay más de los que nos pensamos que no tienen, ¿no? Porque sí. hacéis muchas reformas o entráis dentro de las actuaciones de reformas de edificios. Sí, todos los edificios, cuando Elche creció en 1960 y todos estos edificios no tenían ascensor y realmente el ascensor, yo creo que a partir de los años 80 empezó a implantarse ya en los edificios de forma ya obligatoria. Y hasta entonces pues la gente prescindía de él. Todos los edificios que tienen más de 40 años, 50, es muy raro que hayan edificios con ascensor en la propia comunidad. Y nosotros lo que hacemos es eso, estos edificios que en ese momento no están diseñados ni siquiera para tener un ascensor, buscar la solución de adecuarle generar este hueco dentro de la comunidad. A veces se tiene que hacer por las escaleras o buscando una parte, ocupando una parte de la casa, restándosela a la casa, pero sí. Y dándoles esa accesibilidad para que las personas que a veces van cumpliendo años y continúan en esta casa puedan tener esa posibilidad de salir de su casa y de entrar de forma natural, como lo hacemos ahora, que ahora ya no concebimos tener una casa sin ascensor, pero... Nuestro trabajo es coger, bueno, básicamente en rehabilitaciones de edificios antiguos que no tienen ascensor, lo que hacemos es instalar el ascensor. O sea, coger y darle la oportunidad a la comunidad de que pueda tener un ascensor en su casa. Compañeros para una instalación, para el montaje realmente son 2 técnicos, ¿vale? Para la mecánica y luego ya se queda un técnico para la parte eléctrica. Desde el trabajo de obra, que lo llevan las constructoras, nosotros tratamos con ellos, lo organizamos todo para darle el mayor espacio posible
y nos coordinamos pues con albañiles para no estar, porque claro, son rehabilitaciones, son sitios muy estrechos, son escaleras súper pequeñitas, encima se reducen porque tiene que ir el hueco del ascensor y nos vamos coordinando con ellos para poder colocar puertas, para colocar guías, que ellos vayan rematando exteriores cuando nosotros estamos dentro del ascensor. O sea, no sé, es un poco complejo el tema, pero bueno, con buena organización va saliendo todo adelante. Otro de los valores que tenemos aquí en la empresa es el compromiso. Desde aquí se gestiona tanto la información como la documentación que nos llega de los clientes, para que ellos tengan que hacer los menos trámites posibles. Por ejemplo, a la hora de firmar un contrato, sí que es verdad que el departamento comercial firma el contrato con el cliente y nos llega aquí a oficina y ya nos encargamos nosotros de todo. En mi caso me encargo yo de comunicarlo tanto a industria como a la OCA, al organismo de control autorizado que tiene que pasar la inspección para proceder al cambio de conservador. Y ya gestionamos nosotros el cambio en industria, nos preocupamos de que esté todo al día, de las inspecciones periódicas que hay que pasar cada 2, 4 o 6 años, del mantenimiento mensual. Lo gestionamos todo aquí, facilitamos al máximo posible al cliente los trámites a la hora de firmar un contrato de mantenimiento. Porque cuando hablamos de edificios más antiguos, que no tienen ascensor, que surge la necesidad de ponerlo, estamos hablando de que los clientes en muchas ocasiones o en gran parte es gente mayor. Casi siempre suele ser gente mayor. Muchas veces, a veces los hijos o incluso nietos, pues lo ven también como una posibilidad de revalorizar este edificio y de que tenga una mejor venta en el mercado. ¿Cómo está el sector actualmente? Decías que, bueno, igual que vosotros abristeis la empresa hace 15 años, bueno, pues luego se ha facilitado también para quien quisiera. ¿Ha cambiado mucho el sector en estos 15 años? A nivel ¿Oferta? Sí, a nivel de oferta sí, ha crecido, ha cambiado mucho. Ahora mismo quizá estamos en un momento de precios excesivamente justos. Hay mucha competencia y el sector no ha sabido regularlo bien. Hemos pasado de un extremo a otro. Y hemos pasado de un extremo al otro. Y ahora mismo la rentabilidad en los mantenimientos es baja, lo cual hace también que muchas empresas recorten en otros servicios, en personal, en seguridad, y nosotros apostamos más por aumentar la calidad del servicio y poder tener a unos técnicos mejor cualificados, mejor formados, poder pagar mejor también a los técnicos, al equipo de la empresa, y también apostar por que esos ascensores sean seguros, que no tengamos que recortar tiempo de esas reparaciones. Buscamos que esos ascensores no tengan problemas, buscamos dormir tranquilos. Hay mucha competencia y la verdad es que nosotros hemos crecido, que es lo bueno, y seguimos creciendo, pero sí, cada vez cuesta un poquito más porque hay mucha competencia. Hace 15 años habían menos empresas de ascensores y bueno. La empresa también ha cambiado mucho en estos años en cuanto al nivel o la cantidad de trabajadores. Empezasteis con muy poquitos trabajadores y ahora sois bastantes, ¿no? Ahora creo que superamos los 40. La plantilla superó los 40, sí. Empezó prácticamente mi hermano solo, contratando a algún ingeniero y algún chico que le ayudaba también, pero realmente casi el trabajo no había trabajo para todos. Entonces, poco a poco fue creciendo y a medida que iba creciendo iba necesitando incorporar gente al equipo, y ya digo, pues hay los chicos que empezaron en pláticas con Sergio, que Sergio los formó y esos son ahora pues los técnicos que más saben y posiblemente pues de los mejores técnicos de la provincia. La manera de incorporar gente o técnicos, la mejor manera, conforme vosotros estéis funcionando, es trabajando, pasando el conocimiento de unos a otros, ¿o hay alguna formación específica o alguna formación que vosotros busquéis como base? La formación al final sí que tiene que tener unos conocimientos técnicos y eléctricos. Hoy en día casi todos los ascensores, los modernos, llevan mucha electrónica, mucha informática y evoluciona muy rápido. Básicamente
tiene que tener una formación que se exige a nivel de industria, que nos piden que tiene que tener una formación específica, sí, que los acredite como ascensoristas, pero eso no es suficiente. Al final deben de tener mucha experiencia, al final requiere mucha experiencia porque nuestra empresa que se dedica al multimarca, pues cada marca tiene sus peculiaridades y es más complejo todavía que las empresas que son de una marca solamente. Y aparte, lo más importante que yo valoro en cualquier persona de la empresa es la actitud, siempre. La actitud es fundamental porque primero hay que querer, tiene que gustar, una vez que te guste, o sea, tiene que gustarte este oficio. Una vez que te gusta, ya los retos no son dificultades, son oportunidades de mejorar y de crecer, y eso pues hace que estas personas, cuando les apasiona, pues les gusta estar continuamente aprendiendo. Es un sector que si te quedas estancado, pues como evoluciona tan rápido, en pocos años te quedas fuera de mercado. Es un trabajo que nunca dejas de aprender, o sea, estás continuamente reciclándote porque, no sé, la tecnología avanza muchísimo y cada vez los ascensores pues tienen más tecnología, no es como antiguamente que eran 4 relés y poquito más, pero ahora vamos, un ascensor la verdad que es bastante complejo y nada, tienes que estar reciclándote todo el tiempo. Yo entré en prácticas en la empresa y claro, de no saber prácticamente nada, aprender muchísimo y cada día es un aprendizaje, son cosas nuevas. En la trayectoria ha pasado bastante gente por la empresa, pero realmente aquí lo que se busca es una empresa familiar, gente que dé por la empresa y apoyarse sobre todo con técnicos, o sea, aquí somos compañeros. Pues entre compañeras la verdad es que tenemos, bueno, y compañeros tenemos muy buena relación, nos apoyamos mutuamente, tanto laboralmente y bueno, fuera del trabajo también tenemos muy buena relación. La verdad es que hay mucho compañerismo. Tenemos muy buen equipo, que en, no sé, otras empresas vas, haces tus horas y te marchas a tu casa y desconectas. Aquí en todo momento nos estamos apoyándonos unos a otros y no sé, creo que eso pocas empresas lo tienen, el compañerismo que hay. Vamos a hablar precisamente de lo que tú decías, de la actitud, de lo importante. Ya hemos visto la formación, hemos conocido la evolución de estos 15 años de la empresa, sabemos que habéis crecido mucho en recursos humanos, a nivel personal, sois más de 40. Vamos con la actitud, porque además cuando hemos hablado de preparar esta entrevista y os hemos pedido fotos y tal, que aquí hay mucha convivencia, que aquí os gusta iros de comida y seguir generando esa familiaridad de la que hablábamos al principio. Vamos a hablar de eso, de esa familiaridad, de sentaros a la mesa. Pues, ¿cómo es la convivencia? La verdad es que una de las cosas, al final una empresa es como una pequeña familia, y nos juntamos personas que al final nos elegimos, tenemos la suerte de pasamos muchas horas juntos, de elegirnos un poco y seleccionar estas personas con mejor actitud, que son las que nos hacen la vida también más feliz, y pasamos mucho tiempo juntos. Entonces dentro de la empresa hay muy buen ambiente, considero que hay muy buen ambiente, generalmente entre nosotros hay un buen compañerismo, buena comunicación, mucha asertividad a la hora de comunicarse. Creo que personas muy maduras a la hora de comunicarse. Y luego fuera de la empresa, pues me gusta porque veo que también hay relación entre las personas, yo también tengo entre ellos, pero muchas personas veo que se juntan fuera de, o sea, aparte de la relación laboral hay una amistad, que se han forjado gracias a que se ha unido a través de esta empresa, ¿no? Que eso es muy bonito también. ¿Alguna convivencia próxima? Pues me gustaría poder... Ahora que ya tenemos vacunaciones y demás. Exacto, me gustaría poder hacer algún evento, si lo permite todo, pues ahora al aire libre, hacer alguna actividad que nos vuelva a reunir, a juntar a todos, porque este año de pandemia quizá lo más duro para todos ha sido la relación personal, el distanciamiento y sobre todo también en este sector, por ejemplo, que los técnicos están en zona y no es como las personas que tengo aquí en oficina, que nos vemos a diario, pues hay técnicos con los cuales, personas del equipo que no hablo en semanas o meses,
porque la relación la tienen con su responsable, con su encargado, y eso se pierde un poco, ese contacto, y no me gusta. Al final me gustaría que eso fuera más... Porque los 15 años los habéis llegado a celebrar. 15 años se hacía en 2020. Exacto. No los llegamos a celebrar a causa de la pandemia. Íbamos a prepararlo, pero ya en septiembre, cuando íbamos a celebrarlo, pues estaba ya otra vez empezando a haber repuntes del COVID y decidimos cancelarlo porque era también peligroso para nosotros. No me gustaría acabar la entrevista sin que hemos hablado mucho de pasado, de presente. Tiene que haber también un futuro. ¿Hacia dónde va, con todo lo que hemos hablado y con lo que hemos puesto encima de la mesa sobre el mercado y cómo funciona, hacia dónde se encamina la empresa? ¿Hacia dónde va Serki? Pues Serki va a un crecimiento ordenado dentro de la provincia. Buscamos expandirnos y crecer dentro de la provincia, pero no de una forma muy desordenada, sino todo lo contrario, más tener a la gente formada y crecer para no dar un mal servicio a los clientes. Y luego estamos en proceso de digitalización a nivel interno. Es un cambio estratégico dentro de la empresa que nos permitirá también dar un mejor servicio a los clientes y tener también la información mucho más controlada y mucho más a nivel del usuario. También estamos digitalizando, implantando la digitalización en los ascensores. En ascensores antiguos donde la tecnología no estaba adaptada, nos permite conectar esos ascensores a nuestra plataforma y que monitorizar el ascensor y ver ese funcionamiento del ascensor, incluso predecir en un momento dado las averías que se puedan producir. Y en caso de que se produzcan, pues actuar antes de que el cliente nos llegue a llamar, o sea, antes de que el cliente perciba de que el ascensor está parado, actuar nosotros. Ese es un poco el camino en el sector. Bueno, pues que la empresa siga creciendo hacia arriba, siempre hacia arriba, y con confianza muchos años te deseamos al frente de la empresa Serafin. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu empresa, por habernoslas enseñado. Bueno, gracias también a tu equipo por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros.